Saludo a todos mis hermanos quienes nos ven a través de este medio en este día domingo 19, esperando como siempre que se encuentren todos bien junto a sus familias, se encuentren amparados por el Señor, se encuentren todos muy bien de salud, sin alguna novedad negativa. Y pasaremos a lo que nos compete, que es dar inicio a esta escuela dominical del día domingo 19, y lo haremos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Partiremos como siempre con una oración para que el Señor nos respalde en todo esto que estamos realizando. Te damos gracias, Padre Santo, porque en su infinito amor y su misericordia nos permite en este instante, en esta hora, Dios amado, poder compartir de esta enseñanza, Dios amado, que nos hace tanto bien y de tanto beneficio para nuestras vidas, Dios amado. Sea su gracia soberana sobre nosotros. Abra nuestro entendimiento, abra nuestra mente, Dios amado, concédanos sabiduría y revelación de lo alto, Padre amado, porque sabemos que esto no lo podemos hacer solo, sino que necesitamos de su compañía y necesitamos de su presencia, Dios amado. Bondades y misericordias que rogamos a usted mediante Cristo, nuestro bendito buen Salvador. Amén y amén. Pasaremos entonces, como siempre, a dar lectura a la enseñanza y usted vaya a buscar su Biblia, si es que está acostadito todavía a esta hora de la mañana, o su celular en el cual también tenga la escritura para que nos pueda acompañar en la lectura bíblica. La enseñanza para esta mañana se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 2, y le daremos lectura a los 5 primeros versículos, y el texto de confirmación, que a posterior lo exhortará nuestro pastor, se encuentra también en el mismo libro de Gálatas, capítulo 5, solamente el verso 1. Y le damos lectura a la enseñanza, como siempre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Amén. Hasta ahí llega la enseñanza, pero también le daremos lectura al texto de confirmación. Gálatas 5, versículo 1, dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Desde ya el Señor añada mucha bendición a esta escuela dominical, que sea motivo de mucho enriquecimiento para nuestras vidas espirituales, y estemos atentos, estemos también usted clamando desde su hogar, y estemos con un corazón dispuesto, estemos con un corazón atento, con una mente despierta, para que esta palabra sea de mucho provecho. El capítulo 1 en sí, el que ya acabamos de ver, el cual fue expuesto la clase pasada también por nuestro hermano Eleazar, nos hablaba del ministerio de Pablo. Como siempre, Pablo en todas las iglesias a las cuales él se dirigía, ya sea por carta o en persona, debía por alguna otra razón defender su apostolado. Tenía que defender su evangelio o el evangelio de Cristo, del cual él era portador. Y si no eran hermanos que eran falsos apóstoles o falsos maestros, también se encontraba por otro lado a los judaizantes, que en las iglesias que se encontraban en Galacia, así fue, eran principalmente judaizantes que estaban en contra del ministerio de Pablo, porque Pablo, como usted sabe, fue llamado al Señor, cuyo llamamiento podemos encontrar en Hechos capítulo 9, y el Señor lo llama para ser el apóstol de los gentiles. Entonces Pablo se encontraba en esta situación, y Pablo declaraba que todo aquel que quería ser salvo era salvo por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Pero los judaizantes, que eran personas que antes provenían de la fe judía, la ley de Moisés y todo esto, decían que aparte de la gracia de Dios, debían ellos estar sometidos a la ley de Moisés, la ley que estableció Dios por medio de Moisés, que esa ley iba dirigida al pueblo de Israel que había salido desde la esclavitud de Egipto hacia adelante en sus generaciones.
Entonces Pablo siempre tenía que defender su ministerio. Y Pablo nos dice algo muy importante, que el evangelio el cual él recibió, no lo recibió por revelación de hombre, sino que la recibió directamente de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y esto está, nuevamente se lo reitero, por si usted lo quiere leer, y es importante que estemos repasando enseñanzas pasadas, se encuentra en Hechos capítulo 9, el llamamiento de aquel entonces joven Saulo. En el versículo 1 nos dice así: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Versículo 1, cuando dice 14 años después, es 14 años después de lo mencionado en el versículo 18 del capítulo 1. Dice así: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el cual era el hermano del Señor. Pablo recibió a Cristo camino a Damasco. Usted y yo sabemos eso. Luego, Pablo llegó a Damasco, donde estaba Ananías, el cual fue hablado por el Señor, y a través de la imposición de las manos de Ananías, le fue recobrada la vista a Pablo, que había quedado ciego cuando vio el resplandor de Jesucristo. Luego de eso, Pablo no fue directamente a consultar con carne, sino que esperó 3 años y subió a Jerusalén. Porque se llama subir, porque Jerusalén se encontraba en lugares altos, entonces la gente tenía este término de subir hacia Jerusalén. Entonces fue a Jerusalén a encontrarse con los apóstoles después de 3 años desde su conversión, y habló con Pedro y estuvo ahí 15 días, y aparte estuvo con Jacobo, el hermano del Señor. Después de haber estado 3 años, después de estos 3 años de su convertimiento, hablar con los apóstoles, pasaron 14 años para que el apóstol volviera hacia Jerusalén, pero esta vez subió por revelación. Como sus detractores eran judaizantes, él quería demostrar que el evangelio, el cual él pregonaba, era el mismo el cual estaban predicando, ¿dónde? En Jerusalén. Entonces Pablo no se negaba a ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque él quería que los judaizantes, sus contractores, vieran que el evangelio que se predicaba allá en Jerusalén era el mismo que él estaba predicando en los lugares de los gentiles. O sea que no era que hubieran 2 evangelios, no era que hubiera un evangelio para los judíos y un evangelio para los gentiles. La forma quizás en la cual se exponía el evangelio eran distintas. Por algo Dios ministró a uno que estaba a cargo de pregonar el evangelio a los judíos, que era Pedro, la cabeza de la iglesia en Jerusalén, pero también dejó a otro varón encargado para que predicase el evangelio a los gentiles, que era el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que ambos, que tenían tradiciones distintas, se les llegase el evangelio de igual forma. Pero no es que el evangelio que se le predicase a uno o a otro fuera un evangelio distinto. Entonces Pablo aquí está diciendo, y en el capítulo anterior dijo, si hay otro, si nosotros incluso, o un ángel viniese y les declarara un evangelio distinto, sea anatema, sea apartado para perdición. Él sabía que no había un evangelio distinto, pero fue hacia Jerusalén y también comprobó que el evangelio que estaba allá no era distinto, no era diferente al evangelio el cual él estaba predicando a sus hermanos gentiles. Se podría tomar esta visita como la descrita en Hechos 15. Esto no está confirmado, como diría nuestro hermano César, la palabra no lo declara. Pero sí, podríamos los estudiosos y algunos que saben de las Escrituras, se han profundizado en ella, describen que esta podría ser la visita que él describe aquí en Gálatas 2, cuando dice que con 14 años después subió con Bernabé a Jerusalén, podría ser la misma que nosotros encontramos en Hechos 15, que es el gran concilio que estaba en Jerusalén. ¿Qué se estaba discutiendo en este gran concilio? De hecho, en el capítulo 15 dice que él fue junto con Bernabé, entonces esto calza. Se discutía si las personas eran realmente salvadas por gracia o también aparte necesitaban disponerse bajo la ley. Entonces, que Pablo haya llevado a Tito a ese momento fue, como se dice, una jugada maestra. ¿Por qué? Tito era un ejemplo vivo de que el evangelio también se manifestaba
¿En quién? En los gentiles, y que no necesitaban ponerse bajo la disposición de la ley. Que el Señor nos bendiga. Tito era un predicador joven y además era griego, por lo tanto era gentil. Los judíos cristianos en esa época y el primer siglo de la iglesia primitiva seguían yendo activamente a participar del templo. O sea, no es que solamente ellos sean cristianos y fueran cristianos en sus hogares, sino que además los judíos que se encontraban en Jerusalén y habían pregonado el evangelio entre ellos, aparte se reunían en el templo. De hecho, es creencia, y puede que así sea posible, de que los primeros cristianos, muchas de sus reuniones, aparte de las casas, las celebraban y se juntaban en el templo, porque ahí donde ellos, como judíos, se juntaban a adorar. Entonces, cuando Pablo y Bernabé, junto con Tito y otros hermanos más, llegaron a Jerusalén, se encontraban con una iglesia activa como cristianos, pero también activas como judíos. Entonces Pablo ahí se encontraba en esta situación. Y en el versículo 2 dice: pero subí según una revelación. Pablo fue según revelación, no fue según carne. No esperó que alguien le dijera, oye, los que estaban en contra de él, no fue y le dijeron, oye, anda donde ellos y pregúntales. No, Pablo no estaba sujeto a los 12. Él era parte de los apóstoles del Señor y él dependía netamente del Señor Jesucristo. Por eso él dice, fui por revelación, subí según una revelación. Aquí Pablo lo que quería demostrar era la unidad que debe haber dentro de la iglesia. Muchas veces nosotros como iglesia de Dios pasamos por diferentes divisiones. Unos creen esto de la Biblia, otros creen esto otro, pero dentro de la iglesia del Señor debe haber unidad, hermano querido. Mientras no se pase a llevar la gracia, mientras no se hable de la salvación, mientras no se ponga en duda esto, lo demás son diferencias que las podemos saber llevar. Algunos las del diezmo, otros que no hay que diezmar, otros que hay que guardar el sábado, otros que no. Son diferencias, pero debemos como iglesia saber llevarnos en unidad mientras siempre se lleve una sana doctrina, la cual no pasa a llevar ninguno de los principios fundamentales del cristianismo, que es que Jesucristo es el Hijo de Dios y mediante Él, el cual Dios Padre levantó entre los muertos, mediante Él podemos ser salvos. Ese es el principio fundamental y Pablo quería demostrar unidad entre la iglesia que estaba en Jerusalén, que principalmente era el 100 o el 90% eran judíos o eran prosélitos. Él quería demostrar unidad entre esa iglesia y la iglesia que por misericordia del Señor administraba, que era una iglesia principalmente gentil. Pablo estaba dispuesto a admitir si es que él estuviera en algún error, porque dice, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles, para no haber corrido en vano. Él fue y iba con esta disposición. Si yo voy donde ellos y veo que todo lo que yo he hecho durante estos 14 años, más los 3 años anteriores, ha sido un evangelio distinto, habré corrido en vano. Pero él iba a mostrar y a demostrar, a hablar con ellos en privado, porque Pablo además era prudente, porque fue a hablar con ellos en privado, con los que tenían cierta reputación dentro del evangelio, entre los cuales también se encontraban los apóstoles. Él iba para demostrar que no había corrido en vano y él estaba dispuesto a demostrar que si su evangelio era errado, él estaba dispuesto a ser corregido. Nos ayude el Señor para también tener esa disposición. Imagínense, el apóstol Pablo, que era una eminencia dentro de la iglesia, estaba dispuesto a reconocer su error si así lo fuera. Y muchas veces nosotros no es entre la jactancia de creernos superior al resto, de creer que porque Dios nos ha dado cierta revelación y Dios nos tiene por delante, no se nos puede corregir o sabemos más que el resto. Nos ayuda el Señor para siempre permanecer humildes y saber que todos estamos expuestos a la corrección del Señor y debemos como hijo de Dios amar la corrección de Dios. Dice el versículo 3 y el versículo 4. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo ese griego fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad, que tenemos en Cristo Jesús,
para reducirnos a esclavitud. Habían entrado falsos cristianos que lo único que querían era espiar a Pablo. Pablo estaba hablando en una congregación en privado con aquellos que eran respetados dentro de la iglesia judía, pero entraron entre estos falsos hermanos judaizantes que lo único que querían era espiar la libertad de los hijos de Dios. Querían someter a los cristianos gentiles en la ley de Dios. Pero aquí Pablo tuvo una victoria en el Señor porque ni aun Tito, el cual era griego y estaba hablando con ellos y era un predicador del evangelio y era joven y era gentil, no se le sometió a circuncidarse. Porque ¿quiénes son los que se circuncidan? Son los judíos. Pero seguramente cuando estaban en el concilio los falsos hermanos le dijeron, oye, pero ese que está predicando el evangelio es gentil y aún no se ha circuncidado, o sea, no está bajo la ley, está incumpliendo la ley de Dios y necesita cumplir la ley de Dios para poder ser salvo. Y ahí es cuando Pablo tuvo que decir, y se levantó y no permitió que a él se le acusara de que no era un verdadero cristiano, que era Tito, por no haberse circuncidado. Él reconocía y sabía que lo que Dios buscaba era la circuncisión del corazón, que nosotros en nuestro corazón supiéramos que Dios es el Dios verdadero, pero que no era necesario entrar en la circuncisión de la carne, porque esto era ponerlo bajo el sometimiento de la ley nuevamente. Porque ya no es necesaria la ley, sino que solamente somos salvos por gracia. Entonces, para Pablo, esto fue motivo de una victoria. Y por lo tanto, Tito quedó como el símbolo de la libertad de los convertidos entre los gentiles. Esta noticia va a correr muy rápido, que los judíos no obligaron a Tito, siendo gentil, a circuncidarse. Entonces era una victoria para el evangelio, porque ahora éramos verdaderamente libres como gentiles en esa época. Y dice el versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. No se sometieron a una mentira, no se sometieron a esta presión. La verdad del evangelio permaneció en ellos y se permanecieron libres en la verdad de Dios. Como dice el texto de confirmación, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Nosotros como hijos de Dios debemos permanecer en esta libertad porque Cristo nos hizo libres y solamente debemos entender que somos salvos por gracia. Pablo entendía que ese evangelio nunca debía acomodarse por causa de la paz, la unidad ni ninguna corriente teológica. Claro, recién le reiteraba que nosotros como hijos de Dios debemos buscar la unidad, pero no para conseguir la unidad, no para conseguir la paz, debemos entrar a acomodar la verdad del evangelio. El evangelio es uno solo y usted y yo debemos defender esa verdad del evangelio. No debemos acomodarnos. Claro, le decía, el principio fundamental es que somos salvos por gracia y jamás debemos permitir que algunos preceptos de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, se vean influenciados con tal de entrar en paz con nuestros hermanos, entrar paz en nuestro hogar, porque miren lo que nos dice la palabra del Señor. En Mateo 10, 34 al 36, esto dijo el Señor Jesucristo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Claro que Dios vino a traer paz, incluso Él dijo, la paz os dejo, la paz os doy. No la paz como el mundo la da, porque Él vino a traernos la paz para con Dios. Nosotros en nuestro tiempo éramos enemigos de Dios. Y a través del sacrificio perfecto de Cristo pasamos a ser hijos de Dios. Ya no somos enemigos. Pero aquí en este versículo cuando dice que no penséis que venía a traer paz, es por lo mismo. Si iban a haber conflictos, iban a haber problemas dentro de las casas. Entre algunos que eran seguidores de Cristo y otros que eran judaizantes. Pero nosotros como hijos de Dios debemos procurar. No importa el conflicto que tengamos, no importa por nombre de la paz o nombre de la unidad, nosotros jamás debemos permitir que los preceptos de Dios se vean influenciados a acomodar el evangelio a una verdad que no es verdadera, a una falsa verdad, para traer paz y unidad. Nosotros como hijos de Dios debemos permanecer firmes en proteger
con la espada del Señor, que es la Biblia, debemos proteger los preceptos. Dice aquí la palabra del Señor: mas Pedro y Juan respondieron, esto en Hechos 4, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Dice también la palabra del Señor: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros como hijos de Dios debemos siempre procurar estar bien con Dios antes de estar bien con los hombres. Y juzgar a los hombres, ¿a quién le corresponde a ellos a obedecer? ¿A quién les conviene más? A nosotros nos conviene más obedecer al Señor, a pesar de que esto nos traiga conflicto con los demás, pero la verdad de Dios jamás debe ser puesta en duda y nosotros debemos proteger esta verdad. Que el Señor nos bendiga, hermano querido, nos bendiga esta enseñanza, sea motivo de mucha bendición para nuestras vidas espirituales y entendamos, hermano querido, que nosotros como hijos de Dios debemos defender el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y Dios nos bendecirá, Dios nos dará la fuerza para seguir adelante en estos momentos tan difíciles. Pasaremos a orar rogando al Señor su bendición. Te damos gracias, Padre eterno, porque en su amor nos ha permitido en esta hora ser partícipe de esta enseñanza. Dios amado, rogamos a usted que usted la selle en nuestra mente, en nuestro corazón, en los momentos difíciles, en los momentos que quizás tengamos que ir en pos de defender esta verdad, este evangelio. Dios amado, usted nos dé la fortaleza, nos dé el denuedo necesario, Padre bendito, para poder tener en lo alto este evangelio santo que un día por gracia hemos recibido. Bendiga nuestra mente, Dios amado, bendiga nuestro corazón, para que esta palabra y muchas de las enseñanzas queden en nuestra vida y que sea como siempre motivo de bendición para esa iglesia. Bondades y misericordias colgamos a usted mediante Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermano querido, hasta aquí ha llegado la enseñanza de la escuela dominical, como siempre, esperando que sea motivo de mucha bendición para nuestras vidas espirituales. Le agradezco a usted por estar viendo este video, esta enseñanza, que siga en ella, siga permaneciendo en la palabra. Ya llevamos más de un mes sin venir a la iglesia, al templo físico, pero nosotros debemos permanecer en la palabra, en la lectura y en oración, y Dios permanecerá con nosotros. Quiero dar gracias también a nuestro hermano Daniel Muñoz, quien está con nosotros aquí detrás de cámara y en el backstage para ayudarme con esta grabación. Y quédese usted atento al próximo video que viene, en el cual nuestro pastor nos exhortará el texto de afirmación. Nos vemos, hermano querido, hasta la próxima y espero verle muy pronto, que se encuentre bien como siempre. Hasta la próxima.